Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La última vez que estuvo con nosotros, nuestro invitado de hoy, el pianista y compositor argentino Lalo Zanelli, nos presentaba su álbum Emigrantes. Desde entonces han pasado ya 10 años y la situación de los migrantes en el mundo no ha mejorado. Precisamente, quizás por eso, acaba de sacar al mercado su nuevo álbum que con el título de Solar intenta difundir algo de optimismo en una situación cada vez más difícil. Muy buenas tardes, Lalo. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, a Radio gracias. Francia Internacional. Sí. La crítica ha acogido con entusiasmo tu nuevo álbum, un álbum radiante, lleno de esperanza y de energía. Eso es lo que necesitamos quizás ahora, en esos momentos, y no antivirus llegados de Argentina. No, por favor. Sí, yo creo que sí, nos hace falta un poco de esperanza, un poco de positivismo en este mundo loco en el cual estamos viviendo. Me pareció positivo de dar un toque positivo, digamos, porque bueno, lo que me inspiró esto fue uno de los títulos, uno de los temas que se llama Solar. Me pareció bueno dar esta imagen más bien positiva, vamos a decir, ¿no? Porque viendo las noticias en televisión, en la radio, uno tiene tendencia a suicidarse, ¿no? Exactamente. Yo, si tengo que reflejar lo que está pasando en el mundo, creo que voy a hacer un disco deprimente. Claro. Recuerdo, Lalo, que hace 10 años nos presentabas el álbum Migrantes, justo el día en el que el Reino Unido firmaba el Brexit, su divorcio con la Unión Europea. No han salido tan bien las cosas, ¿no?, para los partidarios del Brexit. Sí, aparentemente no están en buena situación, digamos. Pero ¿quién está en buena situación hoy en día? Sí. En Europa? O sea, estamos cada vez peor, ¿eh? O sea, me parece a mí, ¿eh? Entonces, Quizás tú, Lalo, estás en plena forma, ¿no? Yo estoy en plena forma, digamos que hay que seguir con lo suyo y creyendo siempre, porque no nos queda otra, ¿eh? No nos queda otra. Como tú dices, si no. Lalo, ¿qué ha pasado para que pasase tanto tiempo entre tus dos álbumes, bueno, entre Migrantes y Solar? Mira, pasó que bueno, entre el final de Inmigrantes, estuvimos representándolo, haciendo conciertos, que acabamos de ver justamente. Vino la época del COVID, donde se paró un poco todo. Entre tanto, yo me mudé también de lugar en Francia, me fui al suroeste, en el Lot, y bueno, todo ese cambio ha hecho que la instalación en el nuevo lugar, trabajos en la casa que compramos, han hecho que, bueno, ha pasado un tiempo y ya desde hace un año o dos me digo, bueno, tenía todas estas músicas, estas piezas nuevas y estaba esperando el momento adecuado para grabarlas, ¿no? Y la diferencia con los otros álbumes es que antes yo tenía el grupo Ombú. Esta vez no existía más el grupo. Entonces armé un grupo para la grabación de este disco. Con algunos de los miembros. Sí, la mayor parte son viejos amigos que han tocado conmigo ya antes o que hemos compartido otros proyectos. Por ejemplo, con Didier Iturzari, el acordeonista, habíamos tocado con François Béranger en los años 90 y principios de los 2000. Un gran cantante francés. Sí, muy engagé, ¿cómo se dice? Muy militante, muy anar en definitiva. Podemos decir que era ni de derecha ni de izquierda, pero estaba en contra de todo el sistema.
Bueno, fantásticas sus canciones son. Sí, increíble. O sea, por eso que no estaba muy mediatizado, porque Pom 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 no tenía problema en declarar de todo lo que no iba, ¿no? Vinilo Garay también está en el disco. Vinilo Garay, con quien habíamos tocado que estaba en el primer grupo, el primer Ombú, el primer disco en los años 95, 6, 7 por ahí. Y con Milino siempre hemos guardado una relación bastante cercana porque, bueno, Milino hemos colaborado, yo he colaborado con él para sus proyectos, escribiéndole músicas o haciendo arreglos, y él ha venido a tocar en otros de mis discos posteriores como invitado. Javier Estrella, que estaba tocando en el último Ombú también. Y después algunos encuentros más recientes, como con Simon Drapier, que es un contrabajista, guitarrista, y también con Malik Metzadri, Magic Malik, con quien él no tocó en la banda, pero siempre estuvimos haciendo cosas. Yo siempre lo llamo porque es un músico increíble que te musicaliza, te pone a otro nivel. No, son pesos pesados. Por ejemplo, Vinilo Garay es un peso pesado de la percusión. Sí, peso pesado, increíble. Sí. Malik también, en fin. Desde hace unos años vives allí en el Lot, cerca de Cahors, en el centro de Francia, pero viviste también en Sèvres, en el norte de París, una pequeña localidad en la región de la Seine-Saint-Denis. Sí. ¿Ha influido de alguna manera su multiculturalidad en tu trabajo? Sí, en realidad, bueno, el multiculturalismo que yo utilizo, que es propio a Sèvres, creo que es de una tendencia un poco más africana, y es verdad que yo no adentré en esas músicas. Yo creo que guardo siempre esas corrientes que me han sido siempre, me han atraído siempre y que me son siempre inspiradoras, que son las músicas de Argentina, por ejemplo, el tango y el folclore. Esas dos corrientes están siempre presentes. El jazz, que nunca lo abandoné, que está siempre mezclado en todo esto, que como una cosa que une un poco todo. Músicas de América Latina, bueno, en realidad yo siempre estoy abierto a todo, porque hay un sustrato africano en todo eso, en el jazz, naturalmente. Sí, bueno, siempre África está siempre ahí atrás, en filigrán, ¿no? Como dicen. Sí. Y los ritmos, por supuesto, sí. Allí en Sèvres colaboraste con la acción cultural de la comuna. Es cierto que llegaste a hacer conciertos a domicilio. Sí, habían organizado en la época estos conciertos que se hacían a domicilio en la casa de la gente, donde se organizaban unas pequeñas reuniones y bueno, yo iba a tocar con un piano, y la gente llevaba de qué comer, de qué beber, y pasábamos un momento fantástico, ¿no? Genial, fue muy interesante. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1959 y que tu adolescencia está marcada por el rock, ¿no? ¿Cómo nace esa pasión por el rock? En aquella época el tango casi no existía, ¿no? No, para mí no existía. Los jóvenes, por supuesto. Para mí no existía. Claro, yo nací con el amor, con el descubrimiento de los Beatles, que fue mi primer shock musical cuando yo tenía 6 años, que fue un disco que me regalaron mis padres, vinilo simple, ¿no? El 45 tubos. ¿Qué canciones tenía ese vinilo, te acuerdas? Era el año 65, así que eran los primeros discos. Creo que era Canta Mila, una de esa época. Los Schuberts del siglo XX. Sí. Así que bueno, por eso que yo empecé con el rock, era el auge total. Después empecé a tocar la guitarra a mis 10, 11 años, a crear grupos de rock, primeros conciertos. Yo tenía 12, 13 años, cantaba y tocaba la guitarra. Digamos que la guitarra funciona mejor con las chicas que el piano, ¿no? El piano estás de espaldas a la fiesta. Sí.
Es más fácil de llevar. Yo me la llevaba a todos lados, la guitarra. Me iba de viaje a dedo, los viajes en América Latina, que era la época que viajábamos a Brasil, a Perú y eso, y me llevaba siempre la guitarra al hombro. El piano es bastante más complicado. Empiezas a tocarlo mucho más tarde, ¿no? ¿Qué es lo que te infundió el placer de tocar el piano? El piano, sí, lo empecé a los 17 años más o menos, pero porque lo tenía en la cabeza. Cada vez que veía un piano, que alguien tenía un piano, me sentaba y me ponía a pianotar así, y me parecía súper inspirador. Así que a los 17, cuando terminó el colegio, me puse a estudiar piano. Seriamente. Cada vez más el piano, cada vez menos la guitarra. Así que bueno, porque es consciente ya en esa época que a los 17 años yo ya estaba seguro de seguir la música, de seguir haciendo música, pero consciente que a los 17 era un poco tarde, entonces me puse de lleno a hacer el piano, a estudiar piano. Para la composición es imprescindible casi. Y ¿no? la composición estaba en paralelo siempre ahí. Desde chico eran las primeras canciones, después unas músicas un poco que se acercaban un poco a lo que hago ahora, pero con la influencia. Porque después del rock llegó el rock sinfónico. No sé si te acuerdas, Yes, Genesis, todos estos grupos increíbles. A mí eso también me pegó mucho. Y así que bueno, mis primeras composiciones así instrumentales tenían un poco esa connotación así rockera. Y cuando llegué a Francia, en el 83, descubrí, par hasard, como dicen, el jazz. Que no estaba previsto que yo haga jazz, pero me invitaron a un atelier en el 5e, en el arrondissement, y bueno, y ahí dije, uy, esto había. Entonces, bueno, me puse a aprender jazz y a tocar durante varios años jazz, pero estaba todo lo otro atrás. Lo mismo me pasó con el tango, redescubrí el tango en París. ¿No? Como en la película, ¿no? El primer tango de París. Porque iba al Trottoir de Buenos Aires, que era el templo del tango, donde pasaban los más altos tangueros que vivían de acá o que venían de Buenos Aires, de Argentina, en Francia, y pasaban ahí. Y yo tenía un amigo contrabajista que tocaba, entonces lo iba a ver y empecé a escuchar el tango también, y ahí dije, wow. Que esto es un océano inmenso también, así que también me interesó, y así que me puse también en paralelo a aprender el tango. Tus estudios, Lalo, se puede decir que son de cine. Vas a estudiar composición para el cine, ¿no? Y vas a ganar el primer premio de composición, incluso. Sí, bueno, tuve esa suerte de encontrar en el segundo año que yo estaba acá en Francia, este curso de 2 años de composición de música de film en la École Normale de París, dirigido por Laurent Petit-Gérard, que es un gran compositor, director. Así que me metí de lleno ahí y bueno, sí, el primer año tuve el primer premio de unanimidad, así que bueno, me permitió tener una beca para el segundo año, pero bueno, no es que vine a estudiar eso, vine a estudiar composición en realidad y salir de la Argentina porque estábamos todavía bajo dictadura, en plena dictadura, y bueno, yo lo único que quería era hacer música. Y estaba un poco todo bloqueado. Sí, bloqueado. ¿Cuál es el secreto de la música para el cine? Quizás que está abierta a todo, puedes hacer lo que quieras, no hay una libertad formal. Bueno, yo creo que sí, estás al servicio de una imagen, de una situación, de un sentimiento que está pasando en las escenas. Así que sí, está eso en primer lugar. Después los estilos, eso depende del director, qué es lo que quiere, y a veces inclusive en la música de cine una escena cómica puede ser con una música trágica, puede dar completamente otro panorama, ¿no? O viceversa también, ¿no?
La música electrónica te ha interesado mucho también. Estudias en el GRM, el grupo de investigación musical aquí en París. ¿Fue eso lo que te llevó a ser el pianista y arreglista de The Gotham Project? No, porque la música de electrónica o electroacústica que se llamaba, o concreta que se llamaba en esa época, no es la de Gotham Project. No es la misma exactamente de que hacía Gotham o todos los grupos de electrónica de hoy en día, ¿no? Es más, tiene que ver con una cosa más experimental. Ruidos, o sea, tratar de hacer música, o sea, por lo menos en esa época era eso, ¿no? Tratar de hacer algo musical con sonidos, me acuerdo que un día nos dijeron, bueno, traigan cacerolas, traigan cualquier cosa que haga diferentes ruidos, y grabamos y después metíamos todo eso al revés, o agarramos solamente el primer golpe y cortábamos la resonancia solamente, o agarramos la resonancia y pasábamos la banda al revés. Y hay que decir que en esa época no habían computadoras, era todo manual. O sea, agarramos las bandas que eran anchas así, las cortábamos, las pegábamos, era muy artesanal, sí. Precisamente esa música para el cine de ciencia ficción sería perfecta, ¿no? Claro. Seguro que se ha utilizado, seguramente. Seguro, sí. Con Gotham Project vas a viajar por el mundo entero. Eso sí es una experiencia. ¿Cuántos años estuviste con Gotham? Bueno, los 10 años que duró el grupo, desde 2001 hasta 2011. Tuvimos 3 principales giras, que fueron los tres álbumes que hicieron. Así que sí, fue recorrer el mundo entero. Estuviste en el Olympia de París, en óperas. En la ópera de Sydney. En Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles. El Hollywood Bowl. El Hollywood Bowl, o sea, lugares increíbles. Sí. Y bueno, ¿erais conscientes de todo eso? Sí, yo era consciente, bueno, creo que todos éramos conscientes, diciendo, mira dónde estamos, o sea, fue una experiencia increíble eso. Pero volvamos al álbum Solar. Lo has hecho con este grupo modificado que has llamado Orquesta Modulable La Buena Unión. Sí. ¿Hay buena unión en el grupo? Sí, hubo buena unión, sí. En realidad, como yo no tenía más el grupo, si tú ves las siglas de Orquesta Modulable La Buena Unión, Ombú. Sigue siendo Ombú. Claro. Ella era como un juego de palabras para decirme, bueno, eso es como una continuidad, ¿no? Una continuación de Ombú, sin ser Ombú, porque ahora pasa que, bueno, como vamos a hacer conciertos para presentar el disco, va a devenir, se va a transformar en un grupo finalmente, en otro grupo más, así que... O sea, en el disco te atreves con el flamenco, con la salsa, con la música andina, el jazz, por supuesto. Sí. Hay de todo, ¿no? Sí, hay un poquito de todo. Es un poco el reflejo de lo que siempre hice, ¿no? Siempre estoy muy curioso de todas las corrientes musicales que me gusten, por supuesto, ¿no? ¿Va a ser presentado pronto el disco en concierto? Sí, ahora, bueno, no tan pronto. El concierto de presentación va a ser un doble concierto el 3 de octubre, que es un sábado. Doble concierto porque vamos a hacer un concierto a las 19 y otro a las 21, o 19:30, 19:30, 21:30, en el Sunside, que es el Sunset ahí en Châtelet. Naturalmente. Dicen que la inspiración no rima con la precipitación, ¿no? Ese es el secreto de Solar. Has pasado muchos años preparando esos. No, bueno, sí, son todas piezas que venía escribiendo más o menos desde la época que me mudé, y algunas anteriores también. Siempre tengo alguna música vieja que recupero y que la vuelvo a poner, pero vieja quiere decir de hace 20 años. Que la saco del cajón, vamos a decir, y que diga, bueno, entonces la empiezo a trabajar, y aparece 20 años, 25 años más tarde. Así que sí, son piezas que fui escribiendo,
¿Se han acabado las obras en tu casa del Lot? Ahora hay obras musicales. No termina nunca. No termina casas. nunca. Tenemos siempre algo para hacer. Bueno, eso lo compaginas con las obras musicales, por supuesto. Sí, exactamente. En fin, pues ya lo saben, Solar, el nuevo álbum de Lalo Zanelli con el grupo, la orquesta modulable La Buena Unión, ha sido editada aquí en Francia por Buda Music. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias a ti, Jordi. Mucho éxito con el disco. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Stéphane Defossé, asistidos maravillosamente por Dorian Bonisent, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Buenos Aires seguramente, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Ok, perfecto. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.